Bien, buenas tardes. El tema que vamos a ver hoy en esta tarde se llama llamados a ser un vigía en el muro. Llamados a ser un vigía en el muro. En tiempos bíblicos las ciudades sin muros estaban abiertas al ataque. Los fuertes muros de protección eran la primera línea de defensa contra los ataques del enemigo. Entonces lo mismo es cierto para con nosotros el creyente. Por lo tanto, cada uno de nosotros hemos sido llamados, repito, cada uno de nosotros hemos sido llamados a edificar fuertes muros de protección para nuestra familia, para nuestro matrimonio, para nuestra congregación, para nuestra ciudad, para nuestro país, aún para el evangelio. Y hoy veremos cómo usar los principios básicos de defensa para edificar fuertes muros de oración. Recordemos lo que había acontecido al pueblo de Israel. Las 10 tribus del norte habían sido llevadas cautivas a Asiria por los ejércitos del rey sirio Salmanasar V. Y las 2 tribus del sur fueron llevadas cautivas a Babilonia por el rey Nabucodonosor. El libro de Esdras nos narra el regreso de estas 2 tribus del sur a Jerusalén después del cautiverio de 70 años. Pero en el libro de Nehemías encontramos en qué condiciones se encontraba la ciudad de Jerusalén y los habitantes. Y las condiciones eran estas: los muros habían sido derribados, las puertas quemadas, la destrucción era absoluta. Nehemías entendía que la restauración no podía realizarse en una ciudad a menos que se reconstruyeran los muros. Su propósito al edificar los muros de la ciudad era proporcionar un lugar para que la gente volviera a sus posiciones legítimas en el muro, para que ellos pudieran levantar sus casas también ya dentro del muro, porque no habitaban en casas en ese tiempo, cuando ellos regresaron de Babilonia. Entonces, los vigías fueron situados estratégicamente sobre los muros para hacer sonar alarmas, que también se les llama trompetas, y para poder alertar a la ciudad. Pero antes de que pudieran asignarse sus puestos a esos vigías, deberían de primeramente, obviamente, construir primeramente los muros. Ahora, a nosotros los creyentes, al recibir a Jesús como Señor y Salvador, también ya se nos ha hecho a cada uno de nosotros el llamado a ser hombres y mujeres que dependamos constantemente de Dios en oración. Hemos sido llamados, repito, hemos sido llamados. El ser un vigía no es para X tipo de personas, no, sino cada uno de nosotros hemos sido llamados a ser vigías. Y se nos ha asignado un lugar. Gracias. Bien, entonces, les decía que nosotros hemos sido llamados para que dependamos constantemente de Dios en oración. Hemos sido llamados a ser vigías y se nos ha asignado un lugar, un puesto dentro de nuestra familia, dentro de la congregación, dentro de la ciudad. Vamos a ver algunas proyecciones y vemos que la palabra vigía en hebreo lleva las formas de los hebreos, de los verbos safá, natsar y shamar, y significa un vigilante, atalaya, uno que escucha. Es un soldado, es un acechador, es un cuidador, es un guardia, pero también es un guardián en plural, señalado para proteger un área específica contra los depredadores y los ladrones. También para divisar mensajeros y para dar alarma en caso de que se acercaran fuerzas enemigas o amenazaran atacar. Los vigías estaban apostados sobre los muros altos de la ciudad.
algo muy similar a la imagen que ustedes están viendo. Y hay algunos ejemplos en segunda de Samuel 18:24, segunda de Reyes 9:17-20. También los vigías estaban en torres de vigilancia en el desierto o sobre las cumbres. Obviamente en el desierto no hay murallas, pero aún así se comisionaba a vigías para que estuvieran en el desierto o sobre las cumbres. Y hay algunos ejemplos en Segunda de Crónicas, Jeremías, pero también patrullaban las calles, y eso está en el libro de Cantares 3, versículo 3. Bien, en sentido figurado de todo lo que les estoy hablando, se usa el término para indicar líderes espirituales. No me refiero a líderes que están trabajando dentro de la iglesia, sino líderes espirituales dentro de sus casas, en donde ustedes se mueven. Bien, ahora hay 3 cosas importantes para ser vigías y edificar los muros de protección, obviamente a través de la oración. Número 1, el gobernarse a sí mismo. ¿Y qué significa esto de gobernarse a sí mismo? Bueno, se refiere a la acción y resultado de gobernarse. Acción y resultado de gobernarse a uno mismo. Vamos a ver una cita bíblica con 3 diferentes versiones diferentes. Ustedes están viendo en esta imagen que los muros están destruidos, las casas posiblemente están un poco en pie, pero los muros no hay protección, están derribados. Bueno, Dios habla que el hombre que no se gobierna a sí mismo son como esta imagen que ustedes están viendo, y lo vamos a leer. Proverbios 25:28 dice: como ciudad destruida y sin murallas es el hombre que no pone freno a su espíritu. En la traducción del lenguaje actual dice: quien no controla su carácter es como una ciudad sin protección. Y en la versión Biblia Jubilee en español dice: como ciudad derribada y sin muro es el hombre cuyo espíritu no tiene rienda, o sea, no tiene dominio propio, no tiene esa capacidad para decir no a determinadas cosas, sino que dice, le da rienda suelta a su espíritu, a su carácter, y es entonces que es precisamente como esa persona como una ciudad que no tiene protección ni muros. O sea que en cualquier momento puede venir el desastre a su vida. Dice, todos estos versículos en diferentes versiones, dice que si una persona no gobierna su propio espíritu, es como una ciudad con los muros derribados. Es importante que los creyentes como vigías estén estables y tengan equilibrio en sus propias vidas. Cada ser humano viviente tiene problemas que tratar con su propia vida. Sin embargo, los creyentes que son llamados a ser vigías, que somos cada uno de nosotros, deben tener gobierno sobre su propio espíritu. Debe de haber también no solamente el gobierno sobre su carácter, sobre su forma de ser, debe de haber un equilibrio en sus tiempos también, ¿verdad? En sus hábitos. Entonces, no pueden ser apartados del muro estos vigías y vencidos por cada circunstancia o situación que se les presente. La palabra hebrea para gobierno de sí mismo significa lo siguiente. Primeramente, ustedes están viendo, es una familia, padres e hijos están dentro de una protección, pero el padre, la madre son los que tienen que tener el gobierno sobre sí mismos. Y la palabra gobierno en hebreo tiene varias palabras que nosotros vamos a analizar. Número 1 significa ayunar. En la Escritura se mencionan 2 tipos de ayunos.
Uno de ellos es la abstención de alimentos, como todos nosotros lo sabemos. Pero en Isaías 58, versículo 3 al 7, dice la Escritura que el ayuno que el Señor escogió consiste en justicia y misericordia hacia los demás. Por eso es tan importante que nosotros podamos gobernarnos a nosotros mismos y poder mirar la necesidad que hay, en este caso, dentro de nuestra casa, en nuestra familia, en nuestro matrimonio, y poder ser vigías. Bien, si nos gobernamos a nosotros mismos y nos disponemos a ser vigías de oración por los demás, si nos disponemos a ser vigías de oración por los demás, estamos haciendo la justicia de Dios en sus vidas y misericordia hacia ellos. También gobierno significa mantenerse. Se refiere a sostener una cosa, un problema, una situación en oración para que no caiga o no se tuerza, como por ejemplo en los hijos, situaciones que aparentemente los hijos vienen o tú les has enseñado el camino del Señor, pero los hijos tienden a torcerse, o posiblemente nosotros como mujeres también podemos llegar a tener esa tendencia a torcernos cuando no nos sujetamos al esposo, o el esposo cuando deja de venir, cuando no quiere más a caminar en las cosas del Señor. Entonces, para eso está la esposa también, para sostener en oración para que no se caiga, para que no se caigan. Bien, también gobierno significa reunir. Reunir se refiere unir, significa juntar, significa fusionar y concentrar, agrupar, aglutinar, amontonar, congregar, ¿verdad? En un mismo sentir, como dice la Escritura, que todos los miembros unidos o todas las familias unidas en un mismo sentir, por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente. Dentro de una familia debe de existir esto. Entonces, hay una protección y bendición de Dios por los que estamos orando, si nos gobernamos a nosotros mismos, si cedemos nosotros mismos. También gobierno significa cerrar. Esto es atrancar, para que el enemigo o influencia o cualquier influencia no entre en nuestras vidas, ni en los demás, ni por los que estamos orando. Significa también tapiar, tabicar, o sea, levantar una protección de tabique. Significa también obstruir los planes del enemigo. De esa manera, cuando nosotros nos disponemos a orar, lo primero que se levantan, no los vemos, pero lo primero que se levanta en nuestra oración son los muros de protección, y entonces los planes del enemigo son derribados. Significa también cegar al enemigo, y todo esto es protección. Lo opuesto sería abrir y destapar. No oro, no hay por qué orar, todo está bien, y eso es un gran error. También gobierno de sí mismo significa cicatrizar interiormente el alma por los que estamos orando, si es dentro de casa, si es en el matrimonio, si es en la congregación. También significa cicatrizar una enfermedad física, aquí habla de sanidad. También significa clausurar algo que el enemigo ha levantado contra alguien. Significa finalizar la obra, significa acabarla, terminarla, estar orando el tiempo suficiente para que se termine, Dios termine de hacer lo que tiene que hacer en aquello a lo cual nos mostró, nos llevó a orar. También, gobierno de sí mismo significa doblar. La oración hace que se doble toda rodilla ante Jesús, ciertamente. Entonces, no solamente por los que estamos orando, sino nosotros también, reconociendo su señorío. Y doblar significa plegar y replegar. También
Gobierno de sí mismo significa aislar de toda influencia maligna, incomunicar al enemigo y que no lleve a cabo sus planes. Qué importante es que nosotros levantemos muros de protección. Refrenar también significa gobierno de sí mismo. Refrenar el yo. Eso indica ser capaz de permanecer nosotros, recuperarnos en caso de perder o de caer, porque a veces puede llegar a una persona que está orando desánimo, desinterés, cuando vemos que estamos orando por algo y las cosas están en una manera más complicada, y muchas veces el vigía tiende a desanimarse y a caer. Pero aquí es en donde nosotros tenemos que refrenar nuestro yo para ser capaces de recuperarnos y de mirar que Dios tiene su tiempo siempre y cuando yo esté haciendo lo que me corresponde hacer. Bien, los creyentes que hemos sido llamados a ser vigías no pueden ser movidos de su puesto por la guerra que los confronta en el mismo lugar donde está. Entonces deben ser capaces de mantenerse firmes en medio de las situaciones adversas. Los vigías del muro deben tener autocontrol también. También deben tener la capacidad de recuperarse, como yo les decía, en casos de caer. Y sí, el Señor nos da nuevas fuerzas, nos anima. Hay una escritura que dice que cuando el pueblo de Israel estaba siendo atacado, era el ejército enemigo era bastante, eran muchos, eran miles, y había unos pocos hombres de una tribu, y ellos estaban con temor, amedrentados, estaban desanimados, pero el Señor les dijo que Él les daría un ánimo voluntario para ir y pelear la guerra por sus familias, y eso fue lo que hicieron, y el Señor les dio la victoria. De la misma manera, los muros de protección o los muros de oración proporcionan a aquellos por los cuales estamos orando o por nosotros mismos, proporciona un fundamento sólido, una base para permanecer firme en los caminos del Señor. Y ninguna situación los derrumbe o los aparte del Señor tampoco. Entonces los muros protegen del enemigo e influencias del exterior. Y yo sé que ustedes todos lo saben, el enemigo nunca descansa. Él siempre está maquinando, preparando, planeando cómo derribarte, cómo lograr que tú te apartes del Señor. Él está maquinando qué problemas enviarte. Y lo único que te va a proteger es tu oración. Levantar muros de protección contra el enemigo. Los muros de intercesión, bien construidos, proporcionan cobertura también para los vigías, para los que estamos orando. Esto evita a las víctimas de guerra durante la intercesión, porque nosotros estamos orando por X situaciones, a lo mejor no es nuestra familia, pero por X situaciones, y sin embargo el enemigo pudiera arremeter contra el vigía, llevándolo a tener problemas, circunstancias. Y cuando el cristiano en sus inicios está queriendo hacer el hábito de orar y de depender de Dios, eso es lo que en muchas ocasiones sucede. Pero el creyente o el vigía no sabe lo que está pasando y muchas veces decide dejar de orar por lo que estaba haciendo y a veces retirarse, porque dicen, bueno, si el enemigo, yo estoy orando y el enemigo me está atacando, mejor me retiro. Y ni él se mete conmigo ni yo me meto con él. Pero grande error. Un ejemplo de lo que les estoy diciendo es, un vigía puede ser una víctima de desánimo, del cansancio o de las tribulaciones que impidan que sigan construyendo, protegiendo a aquellos por los que están orando.
Un muro es un lugar donde se traza una línea en el espíritu. Hay protección de un lado, ciertamente, y hay problemas del otro lado. La Biblia enseña que es difícil encontrar a gente que se ponga en las brechas y que hagan vallado. Vamos a verlo en Ezequiel 13:5. Dice lo siguiente, aquí vemos que la brecha ya fue puesta sobre el muro, sobre la protección, ya hay una abertura, cualquiera puede entrar. Y aquí es cuando el Señor dice lo siguiente. Ezequiel 13:5 dice, no habéis subido a las brechas, ni habéis edificado un muro alrededor de la casa de Israel, para que resista firme en la batalla en el día de Jehová. Y también en Salmo 80:12 nos dice lo siguiente, ¿por qué destruiste los muros que protegían tu viña? Ahora, todo el que pasa por allí se lleva la fruta. Y es verdad, la bendición es robada. Y nosotros necesitamos entender cuando ya se ha abierto una brecha, una abertura en nuestra familia y necesitamos entender que necesitamos ponernos ahí donde está esa abertura y seguir orando. Ejemplo, a lo mejor algún joven, ¿verdad? Un hijo tuyo, lo has instruido en las cosas del Señor, pero a él le llaman, o la influencia es tan fuerte hacia las cosas del mundo, hacia las cosas de los jóvenes hoy en día. Ya se abrió una brecha, ya está ya está la abertura. ¿Por qué? Porque lo tiene en sus pensamientos el joven, porque ya hay fortalezas en el joven de orgullo, de rebeldía, y eso le está separando de Cristo. Por eso es tan importante que nosotros, por eso dice Dios, bueno, no han subido, ustedes saben qué es lo que está pasando dentro de sus casas, qué es lo que está pasando en sus matrimonios, qué es lo que está pasando en la ciudad. Ya lo saben, lo entienden, ya está abierto, está una abertura. Entonces, ¿quién se va a poner ahí en esa brecha? ¿Quién se va a poner ahí en esa abertura para interceder y para proteger? Bien, la palabra vallado es gader en hebreo y se refiere a un muro. Es difícil encontrar, repito, personas fieles que hagan vallados o que construyan verdaderos muros de oración. En la Biblia, los muros se creaban con vigías en ellos, como un cerramiento a la ciudad. Ese cerramiento proporcionaba un diseño que incorporaba un plan de seguridad. Los vigías podían ser videntes, y muchos de ustedes saben a lo que me refiero, videntes para la ciudad, y al mismo tiempo el muro proporcionaba un lugar de seguridad para ellos. También espiritualmente nosotros ahora, Dios nos está llamando a ser vigías para que podamos ver, ser videntes, entender lo que está pasando y no darle la vuelta a un problema o a una situación y decir, ya se le pasará, vamos a dejar que las aguas se tranquilicen, ¿verdad? Y nosotros no estamos realmente cumpliendo nuestro papel, está viendo algo y eso que está ahí no va a solucionarse si no es a través de la oración. El muro es también un lugar de acuerdo. Tenemos demasiados soldados solos o llaneros solitarios en el cuerpo de Cristo en la actualidad. Un intercesor puede hacer huir a 1000 y 2 pueden hacer huir a 10,000. Esto lo vamos a ver en Deuteronomio 32:30. Pues aquí hay más de 10,000 personas, hay más de 10,000 soldados. Y el libro de Deuteronomio 32:30 nos dice, ¿cómo podría perseguir 1 a 1000 y 2 hacer huir a 10,000 si su roca no los hubiere vendido y Jehová no lo hubiera entregado? Bueno, desde el momento que nosotros empezamos a orar, esto se activa. Y si somos 2 orando por la misma situación, se duplica, se triplica. Y
No solamente esto debe de ser por nuestra casa, sino también por la congregación. Yo les decía que había muchos llaneros solitarios. Ciertamente no pueden venir a la congregación a orar, lo están haciendo en su casa, pero posiblemente más adelante se nos pase una hoja de motivos de intercesión para que las personas que no puedan venir estén orando en el mismo sentir que se está orando dentro de la congregación. 2 o más tocan y se ponen de acuerdo. Pueden hacer, si 2 o más tocan y se ponen de acuerdo, pueden hacer huir cualquier cosa. Esto lo dice también Mateo 18, 19. Jesús dijo, en otras palabras, si 2 de ustedes en la tierra se ponen de acuerdo en pedir algo, pueden orar por eso. Mi Padre que está en el cielo se lo dará. Es muy sencillo, lo que estamos orando es en otra versión y es fácil de comprenderlo. El muro proporciona una estructura que asegura la seguridad para todos. Muchos intentan ponerse en brechas y hacer vallados, pero solos. Por ejemplo, a lo mejor alguien aquí tiene una situación, un problema, y va con otra hermana y la hermana le dice, sí, es verdad, yo te voy a poder ayudar o yo te apoyo en esa situación, pero posiblemente la hermana se le olvide y quedará sola la persona que tiene el problema. Entonces, por eso repito que el muro proporciona una estructura que asegura la seguridad para todos. Muchos intentan ponerse en brechas y hacer vallados solos y no aguantan. Sufren reacciones en contra y represalias, cosas de las que el espíritu de acuerdo puede librarlos. Número 3. Los vigías tienen una tarea. Las tareas de oración son muy importantes. Interceder en el muro no es un lugar para ser distraído por necesidades personales. Por ejemplo, si un vigía es asignado a una X vigilia, que es un X tiempo orando por una causa, él o ella no pueden quedar tan enredados en tiempos de adoración personal, o sea, en muchos cantos, dándole oportunidad a que el enemigo se cuele y se filtre en el campamento, porque una cosa es venir nosotros aquí y adorarle al Señor en el tiempo de alabanza y adoración, pero es muy diferente cuando nosotros estamos haciendo el vallado, estamos siendo vigías y puede ser 1 o 2 cantos y ponerse a interceder por lo que sabemos que tenemos que hacer. Entonces, esto es importante tomarlo en cuenta. Cuando están de servicio, la guerra espiritual de esos vigías es su adoración. Prestar atención al detalle mientras está en la brecha por toda la ciudad, por ejemplo, es urgente. Muchas ocasiones el Señor, mientras nosotros estamos orando, el Señor nos va a mostrar algo, nos va a decir algo a través de su Santo Espíritu y nosotros lo vamos a aplicar y vamos a entender qué es lo que está pasando entonces con respecto a esa situación por la cual estamos orando. O simplemente el Señor nos recuerda un versículo bíblico o una promesa y sobre ello nosotros estamos enriqueciendo aún más y haciendo más fuerte ese muro de protección. Entonces, repito una vez más, esto es cuando el Señor muestra una visión también espiritual y nos declara una palabra clave en el momento que estás orando. La tarea de oración del muro no es solo por mí y por mi casa y por nadie más. Cuando se ha comprometido usted a interceder, su tarea es, si usted tiene una célula en su casa, que están llegando hermanos, que les está compartiendo la palabra, esa es una tarea. Esas personas que están en la célula, o la iglesia, o la ciudad, por lo cual se le ha asignado a usted orar. Vamos a ver en Mateo 6:34, en la versión Palabra de Dios para Todos, dice, no se preocupen por el día de mañana, porque el mañana traerá sus propias preocupaciones.
Cada día tiene sus propios problemas. Si buscamos a Dios con respecto a las cosas que pertenecen al reino, si buscamos a Dios y nos ponemos en nuestro puesto, en nuestro lugar como vigías, todas nuestras necesidades serán satisfechas. Vamos a verlo en Mateo 6:33. Ustedes están viendo aquí en esta imagen que están construyendo. Ese no es un rompecabezas. Son gentes que están construyendo muros, ¿de acuerdo? Entonces, en Mateo 6:33 nos dice: buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas, todas nuestras necesidades. En la traducción en lenguaje actual dice lo siguiente: lo más importante es que reconozcan a Dios como único Rey y que hagan lo que Él les pide. Dios les dará a su tiempo todo lo que necesiten. Si lo creemos, sucederá. Pero si nos afanamos o nos angustiamos por lo que no tenemos ahorita, pero estamos orando por ello, lo veremos un tiempo más adelante, pero estaremos en nuestros puestos. Estaremos como vigías. Las vigías en el muro deben de estar dedicadas a la causa. El espíritu de necesidad ha distraído a muchos intercesores, y con esto no estoy diciendo yo que dejen de trabajar. Es completamente diferente. Uno, oramos por las cosas que el Señor nos ha mostrado, pedimos también por nuestras necesidades, pero al mismo tiempo Dios viene y nos da lo que nosotros tenemos. ¿Por qué? Porque, repito, el espíritu de necesidad ha distraído a muchos intercesores y se ha convertido en un enemigo del muro. No podemos tener muros fuertes construidos por personas necesitadas. Yo sé, todos tenemos necesidad, pero hay una gran diferencia en querer yo resolver mis problemas, las situaciones que tengo, mis necesidades, o dejar que el Señor supla toda necesidad que yo tenga. Quienes conocen a Dios harán grandes hazañas. Debemos conocerlo como un Dios proveedor también. Solo entonces lo conoceremos en poder. Si no podemos conocer a Dios en la provisión, realmente no podemos conocerlo en verdadero poder. Ser un vigía en el muro es una tarea seria. No es personal o recreativa, sino que es una situación de vida o de muerte. Quienes no entienden esto pueden terminar con sangre en sus manos. Lo menciona el libro de Ezequiel, capítulo 33, y les menciono que Ezequiel era un vigía principal de Israel. Y vamos a ver lo que dice en Ezequiel 33, versículo del 2 al 6. Dice: hijo de hombre, habla a los hijos de tu pueblo y diles: cuando trajere yo espada sobre la tierra, y el pueblo de la tierra tomare un hombre de sus términos, y se lo pusiere por atalaya. Un segundo, aquí estoy, perdón. Hijo de hombre, habla a los hijos de tu pueblo y diles: cuando trajere yo espada sobre la tierra, y el pueblo de la tierra tomare un hombre de sus términos, y se lo pusiera por atalaya, o sea, un vigía, y él viere venir la espada sobre la tierra y tocar el shofar, que es la trompeta, y avisare al pueblo. Continuamos. Versículo 4 dice: cualquiera que oyere el sonido del shofar o de la trompeta y no se apercibiere, y viniendo la espada le tomare, su sangre será sobre su cabeza. El sonido del shofar oyó y no se apercibió, su sangre será sobre él, mas el que se apercibiere librará su alma. Por último, dice: pero si el atalaya viere venir la espada y no tocare el shofar o la trompeta, y el pueblo no se apercibiere y viniere la espada,
tomare de él alguno, viniendo la espada, tomare de él alguno, él por causa de su iniquidad, o sea, de su pecado, fue tomado, mas demandaré su sangre de la mano del atalaya. Bien, Dios advirtió a Ezequiel que él iba a traer la espada, o sea, el juicio sobre la tierra. Dijo que cuando el vigía viera venir la espada, era responsabilidad del vigía hacer sonar la trompeta. Si el vigía hacía sonar la trompeta y el pueblo ponía atención, entonces dice que salvarían sus vidas. Si el vigía los advertía y ellos no prestaban atención, su sangre sería sobre sus propias cabezas. Proverbios dice que el avisado ve el mal y se esconde, pero el necio, el insensato, pasa y recibe el daño. Si el vigía no advertía al pueblo lo que veía, la sangre de ellos sería sobre sus propias manos. Es como cuando en el matrimonio posiblemente la esposa se está dando cuenta que hay algunas cosas que le están avisando que el enemigo está desviando al esposo, y hay algunas cosas marcadas que tú lo ves en el área natural. No tiene ya tanto interés por leer o por buscar los dos, ambos, ¿verdad? En oración al Señor, o cosas que tú ves. Y dice la Escritura, hey, que redarguyamos a tiempo, pero también a destiempo. Entonces, si nosotros, viendo las cosas, no oramos primero y platicamos, en este caso estoy hablando del esposo, ¿verdad? Entonces, lo que viniere sobre el esposo va a ser sobre su propia cabeza de él, pero la esposa se habrá librado precisamente de tener responsabilidad en caso de que algo le sucediera al esposo. Claro, viene una tribulación al esposo y viene hacia toda la familia, ¿de acuerdo? Pero en este caso, la esposa pudo tener la visión, el cuidado de haber dicho al esposo lo que podría venir en algún momento dado. Bien, entonces, muchos en la iglesia han descuidado de decir lo que realmente ven porque no quieren ofender a la gente. Cuando realmente Dios ha levantado los dones del Espíritu Santo y si realmente esa persona está caminando en el Señor, sí, Dios puede usar a esa persona, pero tiene que estar segura que es don del Espíritu Santo lo que pueda haber en ella, ¿de acuerdo? Un ejemplo de esto, voy a mencionarlo, fue el huracán Katrina. Ustedes recuerdan, muchos predicadores no querían mencionar el juicio o la disciplina de Dios en relación con esa tormenta. Meses antes de que se produjera el huracán, muchos profetas se habían profetizado que Nueva Orleans sería barrida por el agua. Cuando llegó la tormenta, todo el mundo actuaba como que estaban al frente de un fenómeno de la naturaleza. Predicaban que Dios era un Dios de amor y que el juicio no era ningún problema, simplemente fue algo de la naturaleza que se produjo y nada más. Pero se han saltado demasiados pasajes de la Biblia porque Dios no anda jugando con el juicio. Ustedes recuerdan, en tiempos bíblicos, Sodoma y Gomorra fueron realmente destruidos. Hay ciudades modernas en países extranjeros que también han sido tragados debido al vudú, que es uno de los niveles más altos de la brujería. Y un ejemplo de esto es Haití. Y hasta ahorita no se ha levantado, porque Haití sigue sumergido en el vudú. Pero el juicio o la disciplina de Dios también son para los creyentes cuando continuamos nosotros en rebeldía y no estamos haciendo lo que Él nos pide. Entonces estamos pecando contra Dios. En Hebreos 12 del 1 al 13, ustedes están viendo una imagen
que ahorita lo van a relacionar con la Escritura. Dice, todas esas personas están a nuestro alrededor como testigos, dice la traducción en lenguaje actual. Por eso debemos dejar de lado el pecado, que es un estorbo, pues la vida es una carrera que exige resistencia. Pongamos toda nuestra atención en Jesús, pues de Él viene nuestra confianza y Él es quien hace que confiemos cada vez más y mejor. Jesús soportó la vergüenza al morir. Jesús sufrió la vergüenza de morir clavado en una cruz porque sabía que después de tanto sufrimiento sería muy feliz. Y ahora se ha levantado a la derecha del trono de Dios. Piensen en el ejemplo de Jesús. Mucha gente pecadora lo odió y lo hizo sufrir, pero Él siguió adelante. Por eso ustedes no deben rendirse ni desanimarse, pues en su lucha contra el pecado todavía no han tenido que morir como Él. Pero ustedes parecen haber olvidado ya el consejo que Dios les ha dado a sus hijos en la Biblia. Querido hijo mío, no tomes las instrucciones de Dios como algo sin importancia, ni te pongas triste cuando Él te reprenda. Versículo 6 sigue diciendo, porque Dios corrige y castiga a todo aquel que ama y que considera a su hijo. Si ahora ustedes están sufriendo, es porque Dios los ama y los corrige como si fueran sus hijos, porque no hay un padre que no corrija a su hijo. Cuando eran niños, versículo 8 dice, si Dios no los corrige como lo hace con todos sus hijos, entonces ustedes no son en verdad sus hijos. Cuando éramos niños, nuestros padres aquí en la tierra nos corregían y nosotros los respetábamos. Con mayor razón, debemos obedecer a Dios, que es nuestro Padre, que está en el cielo, pues así tendremos vida eterna. Sigue diciendo, cuando éramos niños, nuestros padres nos corregían porque pensaban que eso era lo mejor para nosotros, pero Dios nos corrige para nuestro verdadero bien, para hacernos santos como Él. Desde luego que ningún castigo nos gusta en el momento de recibirlo, pues nos duele, pero si aprendemos la lección que Dios nos quiere dar, viviremos en paz y haremos el bien. Por todo eso, no debemos dejar de confiar totalmente en Dios. Si la vida es como una carrera y ustedes tienen ya cansadas las manos y débiles las rodillas, cobren nuevas fuerzas. Corran por un camino recto y parejo para que el pie, para lo que me está sacando del Señor, para lo que me está distrayendo de caminar en Él. Dice que es como un pie cojo, que es como un pie cojo, se sane y no se tuerza más. Entonces, cuando la espada del Señor toca la tierra o nuestras vidas, debemos tener cuidado de no caer bajo la maldición del falso vigía. Eso lo vamos a ver ahorita, eso lo habla Isaías. El vigía, yo creo que estaba dormido, porque ya llegó la destrucción. Y Isaías 10:11 dice, sus guardianes son ciegos, todos ellos ignorantes, todos ellos son perros mudos, que no pueden ladrar, soñolientos y perezosos, aman el dormir. Esos perros voraces son insaciables y los pastores mismos no saben discernir. No solamente se refiere a los pastores de la iglesia, de las congregaciones, sino a los pastores de nuestras casas. Entonces dice también, versículo 11 dice, esos perros voraces son insaciables y los pastores mismos no saben discernir.
Todos ellos siguen sus propios caminos, buscando cada uno su propio provecho, cada cual por su lado. La somnolencia es la enemiga del muro. A demasiados intercesores les cuesta dormir. A demasiados intercesores les gusta más dormir de lo que les gusta la obediencia a Dios. Desde luego que a todos nos gusta dormir bien, pero la maldición del enemigo llega cuando el sueño nos roba nuestra unción para vigilar y orar. Yo creo que en muchos de ustedes ha sucedido. A lo mejor es en la madrugada o posiblemente tienen un poco tiempo de ya haber conciliado el sueño y de repente empieza un canto de alabanza o de adoración en su cabeza y ustedes están, oh sí, sí, qué bonito canto, pero yo me quiero dormir. Bueno, ese es el momento cuando el Señor te está levantando, porque el enemigo está poniendo maldición. No te va a bendecir el enemigo, está poniendo maldición y va a poner maldición sobre tu familia, sobre tu trabajo, sobre todo lo relacionado contigo. O en ocasiones el Señor, estás simplemente descansando y te recuerda algún pasaje de la Escritura. Algunas veces algunos se levantarán, lo escribirán o para poderlo leer más tarde, pero es el tiempo de levantarnos. ¿Y qué me quieres decir? ¿Qué me estás diciendo? ¿Por qué? Porque es el momento cuando puede ser robada nuestra unción para vigilar. En el ejército de cualquier país, un soldado puede ser llevado a la cárcel por quedarse dormido mientras tenga una vigilia, o sea, un tiempo de estar vigilando. Pueden perder rangos por esa misma ofensa. Si eso es en un ejército natural, ¿qué no será contra Dios? Otros espíritus asignados contra los vigías o los atalayas son algunos de los que voy a mencionar y son espíritus que están asignados contra los vigías, contra ti cuando tú te dispones a orar, y es la ceguera. Ceguera significa incapacidad para razonar con claridad. Creyentes que demuestran una ceguera absoluta para reconocer problemas existentes o virtudes ajenas dentro del entorno de la familia, o dentro del entorno de la iglesia, o dentro del entorno del país o de la ciudad. El propósito de un vigía es ser capaz de ver. Un vigía ciego, pues es inútil para Dios. Otro espíritu asignado contra ti cuando tú te dispones a ser vigía es la ignorancia. Ser ignorante significa no estar informado. Los vigías son situados en el muro para informar a la gente lo que está sucediendo en el espíritu y cómo se relaciona con ellos en lo natural. Hace mucho tiempo, años atrás, que estaba llevando un tiempo al grupo de adolescentes, había una jovencita. A un principio se pensaba, bueno, no fue amada por su papá, por su mamá, tiene problemas relacionados con su carácter, baja estima, todo lo que nosotros pudiéramos pensar acerca de una persona que ha sido lastimada. Pero orando yo por el grupo de adolescentes en esa época, el Señor me mostraba lo que había en esa pequeña. Y digo pequeña porque era muy jovencita cuando ella estaba en el grupo de adolescentes. Y yo a un principio, en lo natural, cuando yo me acercaba a ella, yo podía ver algunas cosas que me desagradaban, pero fui a orar y el Señor me mostraba que la tendencia de esa chica era el lesbianismo. Y luego fue algo muy marcado, muy marcado.
Bien, por eso es de que los vigías son situados en el muro para informar a la gente lo que está sucediendo en el espíritu, lo que el espíritu nos está mostrando que hay en la persona o en nuestra casa, repito una vez más, en nuestro matrimonio también. Y cómo se relaciona o cómo lo vamos a ver en las cosas naturales, las acciones en lo natural. Los vigías tienen que ser capaces de discernir los tiempos e informar a la gente. La ignorancia religiosa es galopante en la iglesia. Los líderes son a veces tan superficiales que han perdido contacto con lo sobrenatural. Jesús los llamó hipócritas a los fariseos. Dijo que ellos podían discernir el aspecto del cielo y de la tierra, pero que eran ignorantes en los tiempos. Vamos a ver, esto está en Lucas 12:56. Bien, creo que así se ve un poco la imagen. En los tiempos de Jesús, aunque los muros no estaban derribados físicamente, pero sí estaban, ya habían sido tocados y muchas partes habían sido derribadas y se hicieron brechas, se hicieron entradas y espiritualmente esto es lo que estaba pasando dentro del pueblo de Israel. En los tiempos del Señor Jesús, Él les dice en Lucas 12:56, hipócritas, son buenos para interpretar el aspecto del cielo y de la tierra. ¿Cómo es que no saben interpretar lo que está pasando en estos tiempos, en tu familia, en tu matrimonio, en tu ciudad, en tu iglesia? ¿Cómo es posible que no podemos entender lo que está pasando? Entonces, la palabra tiempos es kairos en griego y significa épocas, ocasiones, oportunidades establecidas. Otro espíritu que ataca al que es vigía, que es llamado a ser vigía, es el espíritu del perro mudo. No lo digo yo, lo dice Isaías 56:10, ya lo habíamos visto, lo vamos a recordar. Aquí el atalaya no se está dando cuenta que viene, casi no lo pueden ver, pero hay una persona que está caminando con una antorcha con fuego, pero el atalaya no lo puede ver. Entonces, dice aquí, en Isaías 56:10, dice, los guardianes de Israel están ciegos. Ninguno de ellos tiene conocimiento. Todos ellos son perros mudos. No pueden ladrar, están echados, sueñan y les gusta dormir. La palabra hebrea para mudo significa cegar, dejar sin habla, lengua atada y poner silencio. La palabra hebrea para perro significa un hombre prostituto. Un perro que aúlla no significa que no puede tener ladrido, sino solamente sonar como un perro con dolor. Este es un espíritu de atadura. Ahorita al final yo creo que ustedes lo van a entender. Este es un espíritu de atadura y puede ser en los varones que están luchando por no levantar muros de oración, de protección, pero también para mujeres. Este es un espíritu de atadura que ataca a las personas o al creyente y no solo está atado en desobediencia, sino también en perversión y debilidad. A lo mejor su debilidad pues es ver determinado tipo de programas o determinado tipo de películas, ¿verdad? O alguna perversión ya que ha entrado en su alma, ¿verdad? Y está pronto para que él actúe o ella actúe. Esta persona no puede dar la alarma para ayudar a nadie, ni siquiera puede gritarlo bastante fuerte para ayudarse a sí mismo. Cuando trata de gritar, emite un aullido y es un sonido como de un perro con dolor solamente. Un buen perro, en lo natural, puede dar la voz de alarma cuando se acercan extraños. Un perro que no puede ladrar o dar la alerta, pues es inútil.
Cuando los perros son inútiles, existen solo para ser alimentados y cuidados. Un falso vigía en el muro solo se preocupa porque sus necesidades sean satisfechas. Realiza su tarea, posiblemente, está orando, ¿verdad? Pero realiza su tarea de cualquier modo, pero con el motivo de obtener siempre algo a cambio. Ah, Señor, tú dijiste que si yo me ocupo de tus cosas, que tú me vas a dar a mí. Y eso es actuar obteniendo un motivo equivocado, porque nosotros nos acercamos orando a Dios deseando ser obedientes, deseando que Dios se glorifique, se manifieste y por ende, ¿verdad? Él bendecirá nuestras vidas satisfaciendo nuestras necesidades. Pero hay motivos a veces diferentes, contrarios a lo que Dios nos pide. Es aquí donde entra el juego del término keleb. O sea, es la maldición del hombre prostituto o mujer prostituta o creyente prostituto, ¿verdad? Aquel que quiere obtener siempre algo a cambio. Toda prostitución es una abominación, pero la prostitución de los hombres es la más baja de todos. Cuando un hombre somete su cuerpo a ser vendido por un precio, le cuesta más de lo que está comprando. En realidad está vendiendo su puesto de director. Está vendiendo su puesto de vigía. Los prostitutos están destinados a estar bajo el control de otros. Y finalmente, y puede ser pecado, bajo el pecado de algo que ya está realizando. Entonces, se hacen débiles y un hombre débil es la debilidad definitiva. Cuanto más baja tenga que inclinarse una persona para hacer algo, más débil le hace espiritualmente también. Cuando un hombre se inclina hacia la prostitución, y ya vimos lo que significa, un motivo diferente al que Dios quiere que tengamos, tiene que descender mucha distancia desde su lugar de dominio original y es una abominación ante Dios. También otro espíritu asignado a nosotros los creyentes como vigías es el espíritu del perro avaricioso. Un vigía no puede ser avaricioso. Una de las normas enumeradas para los obispos es abstenerse de toda avaricia. Eso está en 1 de Pedro 3:3. Proverbios 1:19 dice que el espíritu de avaricia arrebata la vida de la persona que obtiene posesión de las cosas que codicia. La Biblia también afirma que si codiciamos ganancias deshonestas, causará problemas a nuestras propias casas. Esto está en Proverbios 15:27. Hay en realidad personas que son codiciosas y avariciosas continuamente, todo el día. Proverbios 21:29 lo dice también. Entonces, el espíritu de avaricia abre la puerta a muchas aflicciones. Por eso es de que muchas veces toca en la economía, porque la puerta se abrió y hay problemas económicamente por esta situación, por el espíritu de avaricia que abre la puerta a muchas aflicciones. Este espíritu es un perro avaricioso, lo cual significa que puede usted añadir el espíritu de avaricia a todo lo que expliqué anteriormente, ¿verdad? A orar solamente por motivos que yo obtenga algo, ¿verdad? Y entonces vamos a ver que esta es una atadura grande en la persona. Por último, antepenúltimo, un espíritu que es enviado a los vigías es el espíritu del no bastante. Personas están atadas por el espíritu del no bastante, porque nunca se han sentado a considerar el costo de lo que persiguen. Vamos a ver una escritura en Lucas 14:28. Y bien, ciertamente estos son los planos para construir una casa. Pero Lucas 14:28 dice: ¿quién de vosotros queriendo edificar una torre
Y no estamos ahorita edificando una torre, sino estamos edificando nuestras vidas espirituales, en nuestras familias, en la iglesia, en el país. Dice, y no se sienta primero y calcula los gastos a ver si tiene lo que necesita para acabarla. Este pasaje dice que la gente se burlará de su fundamento. Si no tiene usted los medios para acabarla, dirán, este hombre comenzó a edificar una casa y no tuvo bastante para terminarla. Para un vigía, no importa lo bien que empiecen, muchos empiezan animados o se están esforzando para comenzar a ser vigías, a ser personas de oración, intercesores. Y tienen que tenerlo bastante para terminar. Tienen que tenerlo bastante para terminar, ver cumplido la petición que nosotros le estamos pidiendo al Señor. Este es el principio básico para la vida. Cualquier cosa en la vida que valga la pena hacer o tener nos costará algo, ciertamente. Hay un precio a pagar en la intercesión y a veces es el sueño o dejar de hacer otras cosas que no nos edifican. Si sabe que tiene usted una tarea de oración, debe antes sentarse y calcular el costo. Después de que todo se haya sumado, restado, multiplicado y dividido, debe hacerse la pregunta, ¿tengo bastante para terminar? Cuando usted se embarque en alguna tarea, debe de ser capaz de hacerse dos preguntas. Número 1, ¿le ha llamado Dios a hacerlo? Y la respuesta es sí, nos está llamando a ser vigías en el muro, para nuestras familias, para nuestra iglesia, para nuestra ciudad, para nuestro país. Entonces, sí, Dios le ha llamado a hacerlo. Si usted tiene el llamado y la unción para ser un vigía, lo tiene ya. Desde el momento que recibió a Cristo como Señor y Salvador, desde el momento que Jesús dijo, y todo lo que le pidieron al Padre en mi nombre, yo lo haré. Desde el momento que Él dijo, que cuando dijo, hasta ahora nada habéis pedido en mi nombre, pero pedid y será hecho. Desde ese momento nosotros tenemos unción para ser intercesores, para ser vigías. Entonces tenemos el llamado y la unción. Así es que nadie puede decir aquí, no, ese llamado no me ha llegado todavía a mí. Y número 2, o la siguiente pregunta, ¿está usted dispuesto a entregarse a ello, a ser un vigía, a ser un intercesor? La respuesta debería de ser sí, porque no es con su fuerza, sino con el Espíritu de Dios. Vamos a ver esto en Zacarías 4:6. Creo que lo están viendo. Parece que está muy fornido, ¿verdad? Parece que tiene muchas energías. Está muy ágil como para empezar a construir, ¿verdad? Según la imagen. Pero en Zacarías 4:6, en la traducción actual, dice lo siguiente. Así que el ángel me explicó, Dios le está mandando un mensaje a Zorobabel, y ahora no es Zorobabel, sino a cada uno de nosotros. Y es el siguiente, Zorobabel, o el nombre de cada uno de nosotros, no hace falta que seas poderoso, ni necesitas un gran ejército, lo único que necesitas es mi espíritu. Yo soy el Dios Todopoderoso, y te aseguro que así es. Si tiene esto, tiene bastante para terminar lo que Dios le ha mandado a hacer. Ser vigías, no permitir que se hagan brechas, no permitir que por causa de el deseo de seguir durmiendo, el enemigo nos maldiga a sus familias, a la iglesia, al país. Entonces si tiene esto, el Espíritu de Dios en sus vidas, tiene bastante para terminar. Jesús es el autor y consumador de su fe. Él velará porque usted tenga y haga conforme a su palabra. Nunca persiga cosas
Nunca persiga las cosas de Dios como un signo de interrogación en su cabeza. ¿Será o no será? ¿Será o no será? Entonces, y el último espíritu que es asignado a los vigías o a los intercesores es el espíritu de a mi manera o de ninguna manera. Repito, es el espíritu de interés, a mi manera o de ninguna manera. O lo hago como yo quiera o no lo hago. Isaías 56 termina describiendo a los líderes espirituales que los que buscaban su propia manera, era por un interés egoísta. Los vigías del muro deben tener cuidado de no caer en esa misma trampa. Deben ser flexibles y abiertos a lo que les sea familiar y a lo que el Señor les está revelando y mostrando. Los espíritus familiares que han estado por años en generaciones de familias, de los abuelos, tatarabuelos, bisabuelos, abuelos, y que llega a su familia, muchas veces son espíritus familiares que no les permiten a ustedes, que ya conocen a Cristo, seguir caminando y caminar por un camino derecho en los caminos del Señor. Entonces, estos espíritus familiares son el enemigo de la visión que Dios les está mostrando. Los espíritus que hacen que la gente haga cosas solamente a su manera o fomentan el interés propio, refuerzan a estos espíritus familiares. Entonces se convierte en un círculo vicioso que es difícil de romper. Y bien, he terminado, pero les invito a que nos pongamos de pie y sigamos el canto que nuestros hermanos nos van a apoyar, por favor, y que habla acerca precisamente de lo que hemos estado viendo. Bien. ¿Qué les parece? Les invito, les animo. Si hay espíritus asignados a nosotros para que no hagamos lo que Dios nos ha llamado a hacer, ¿qué les parece si renunciamos a ellos? ¿Qué les parece si les ordenamos que no se vuelvan a acercar más? Porque tenemos una tarea. ¿Están listos? Bien, si tienes a tu esposa a tu lado, es una gran bendición, así es que tómale de la mano porque los dos son vigías en el matrimonio. Y vamos a empezar, vamos a orar. Dios Todopoderoso, en esta mañana te bendecimos, te exaltamos, Señor, por el gran privilegio, Señor, primeramente de saber que Jesús es nuestro Señor, nuestro Salvador, pero no nos queremos quedar con la bendición solamente de tener vida eterna, Señor, sino queremos, Señor, tomar el honor del llamado que tú nos estás dando a cada uno de nosotros de ser vigías en los muros de nuestras familias, de nuestro matrimonio, de nuestra iglesia, Señor, de nuestra ciudad, de nuestro país, Señor. Así es que en este momento, en el nombre de Cristo Jesús, estamos renunciando a toda ceguera. Y tú lo puedes decir: ceguera, renuncio a ti. Lo puedes decir: ceguera, renuncio a ti en el nombre de Cristo Jesús. Está escrito que en su nombre yo echaré afuera demonios. Ignorancia, renuncio en el nombre de Cristo Jesús, porque para eso apareció Jesús, para deshacer las obras del diablo. Espíritu del perro mudo, renuncio en este momento en el nombre de Cristo Jesús y me declaro libre para ser esa persona, ese vigía que esté atenta, que esté dando la alerta de lo que pueda estar pasando o lo que pueda venir. Renuncio voluntariamente al espíritu del perro avaricioso, renuncio a toda codicia, a toda avaricia en mi vida. Yo sé, Señor, que tú me tendrás del sustento diario y aún más, Señor, porque tu palabra lo ha dicho así, que tú eres Jehová proveedor. Pero queremos, Señor,
ser libres de toda avaricia, y no queremos, Señor, que haya un rompimiento en el muro, trayendo problemas económicos a nuestras familias, Señor. Y renunciamos por último al espíritu del no bastante. Renunciamos, Señor, sabemos que todo lo podemos en ti que nos fortaleces. Sabemos, Señor, que tú vas a tener un tiempo en el que nosotros veamos tu gloria y que las cosas que tú nos hayas y nos estarás mostrando, Señor, en nuestros tiempos de vigía, de oración, Señor, de intercesión, sabremos, Señor, que son un paso solamente, Señor, un refuerzo para poder ver tu gloria y ver el cumplimiento, Señor, por lo que te estaremos orando, por lo que estaremos vigilando, Señor. Queremos levantar muros fuertes, sólidos, Señor, y queremos, si en un momento dado también, Señor, se ha abierto una brecha, ponernos ahí, en esa brecha. No importa que haya dolor, no importa que haya desánimo, queremos ponernos ahí con nuestro propio cuerpo, con nuestra propia vida, Señor, cerrando otra vez con la oración ese hueco que se haya hecho sobre ese muro de protección para nuestras familias, para nuestra iglesia, Señor, y para todo lo que necesita nuestra ciudad y nuestra nación. Todo esto te damos muchísimas gracias, Señor, porque no es con espada ni con ejército, sino con tu Santo Espíritu. Te bendecimos y te damos toda gloria y honor a ti. En el nombre de Jesús, amén.